Aprendo en casa. Tercer grado. Buenos días, niños. Estamos en el día 5 de la semana 30. El título de la actividad de hoy es Escribimos una receta saludable. Trabajaremos en el área de comunicación. El día de hoy van a escribir una receta saludable. Para ello, deben revisar su portafolio y organizar la información y experiencia que han reunido sobre las recetas de alimentos saludables. Es por eso que nuestra meta será escribir una receta saludable considerando los grupos y la porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora o profesor. Niños, ¿qué es lo que deben lograr en esta actividad? Tienen que tener presente tu meta de aprendizaje. Escribirás una receta saludable. Organizarás tus ideas en relación a los grupos de alimentos. Vas a considerar las características del formato del texto. Acompañarás la información con imágenes o ilustraciones. Vas a considerar la porción de alimentos de cada grupo recomendable a servir. Vas a corregir tu primera versión con los aportes y la valoración de los criterios de revisión de la receta. Y propondrás la forma y medio de difundir tu receta saludable. Empecemos leyendo la siguiente receta. Locro de zapallo con pollo guisado, que ha sido elaborado por un grupo de expertos. Al leer esta receta, relaciona las imágenes con el texto. Identifica las partes que tiene el texto y les recomiendo subrayar las acciones que indican acción, como lavar, limpiar, entre otras. También vas a reflexionar y responder. ¿De qué trata el texto? ¿Qué partes tiene? ¿Qué información acompaña la imagen? ¿En qué parte del texto indica acciones? Entonces, leamos juntos. En el título de la receta dice locro de zapallo con pollo guisado y al lado se muestra la imagen de la comida y para cuántas raciones o personas. Luego tenemos la cantidad y la lista de ingredientes que se necesitan para la preparación de esta receta. 1,5 de taza de arroz, 1/4 de kilogramo de papa blanca, medio kilogramo de zapallo macre, medio kilogramo de arveja fresca sin vaina, 4 cucharadas de aceite vegetal, 2 cebollas, 1 tomate, 1 diente de ajo, medio kilogramo de pollo, 1 trocito de queso, 3/4 de taza de choclo desgranado. Todos estos ingredientes se utilizan en la preparación de esta comida. Ahora leamos la preparación. Se indican las acciones que se deben seguir paso a paso. 1. Freír en el aceite vegetal el ajo molido, la cebolla y el tomate picados a cuadraditos. Incorporar las papas y el zapallo picado en cuadrados grandes, las arvejas, agua y sal al gusto. Cocinar, al final agregar el queso. 2. Limpiar, lavar, trozar en 4 presas el pollo. Sazonar con sal y freír. 3. Servir el locro de zapallo con el pollo guisado acompañado con arroz graneado. Niños, este texto es un texto instructivo porque nos da instrucciones que debemos seguir. Ahora vamos a analizar el texto. Nos apoyaremos en estas preguntas. ¿Cuáles son los verbos con los que se inician cada uno de los pasos de la receta? Es decir, las acciones que se deben cumplir. Y son freír, cocinar, lavar, limpiar, trozar, servir. ¿Cómo están escritos? A ver, díganme ustedes. Ahora, observa la terminación de los verbos ar, ir. ¿Cómo se presenta en la lista de ingredientes? En cantidades que debemos de usar, ¿verdad? También completa esta tabla y escribe las características del texto instructivo.
¿Qué es la receta? Título y característica de su escritura. Tiene letras grandes y está escrito con mayúsculas. Imagen que aparece e información que la acompaña. ¿Cuál es la imagen? Un plato de comida y acompaña la cantidad de raciones, que es 4 raciones. Partes en que se divide el texto. Ya sabemos, una de ellas es los ingredientes y la preparación. Información que presentan estas partes del texto. ¿Y cuál es el público destinatario? ¿Para quién fue escrita esta receta? Muy bien, llegó tu turno de aplicar lo aprendido. Para ello, planifica la escritura de tu receta. Pero antes de iniciar la planificación de tu receta saludable, ten a la mano tu portafolio con los trabajos realizados durante las actividades anteriores de estas 2 semanas. Recuerda tener siempre presente tu meta. Escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora o profesor. Piensa en las siguientes preguntas. ¿Qué debes hacer? Primero, ¿qué receta saludable escribirás? ¿Qué grupos de alimentos estás considerando? Segundo, ¿qué características tendrá el formato de tu texto? ¿Con qué información acompañarás las imágenes? Tercero, ¿qué proporción de alimentos de cada grupo recomendarás servir? Y finalmente, ¿a quién pedirás que te ayude a revisar tu texto? ¿Cómo o a través de qué medio lo difundirás? Puedes pedir ayuda de un familiar y coméntale la importancia de los elementos textuales en una receta. Son el título, imagen, ingredientes, forma de preparación, cantidades en que deben aplicarse y formas de resaltar la información que deben estar acompañadas de una imagen. La receta es un tipo de texto instructivo en la que se indica de forma breve los pasos a seguir para preparar algo y los pasos de manera ordenada a través de enumeraciones. Indica la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitarán. Utiliza un lenguaje formal y sencillo y se acompaña de imágenes o ilustraciones. Hace uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación. Niños, en la receta ustedes utilizan el verbo infinitivo. Para nombrar un verbo se usa el infinitivo. Estos verbos terminan en ar, en er o en ir. Por ejemplo, limpiar, trozar, escuchar, vender, abrir. Estos verbos no expresan modo, tiempo, número ni persona. Entonces, con esta información, ahora sí, ya puedes empezar a escribir tu receta saludable. Escribe el primer borrador de la receta elegida, considerando la planificación y las características del texto instructivo. Acompáñalo con imágenes o ilustraciones. Te muestro este formato para que puedas escribir tu receta saludable. Le colocarás un título. Escribirás la lista de ingredientes. Puedes pegar o dibujar una imagen o ilustración. Además, recuerda cómo se deben escribir los verbos. Escribe tu nombre como autora o autor. Cuando tengas tu primer borrador, vas a revisar tu texto con la ayuda de un familiar. Hazle saber la meta de aprendizaje. Estos son los criterios de valoración de tu receta. Coloqué el título de la receta. Indiqué de forma breve los pasos a seguir para su preparación. Indiqué los pasos de manera ordenada enumerándolos. Indiqué la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitan. Consideré los diferentes grupos de alimentos. Señalé la porción de alimentos que tiene que servirse. Utilicé un lenguaje formal y sencillo. Consideré los verbos con que se inicia cada uno de los pasos. Acompañé la receta con imágenes o ilustraciones.
Usé las mayúsculas y los signos de puntuación correctamente. Escribí mi nombre como autora o autor de la receta saludable. Si tu borrador contiene todos estos criterios, vas por buen camino. Ahora, con los aportes de tu familiar y la valoración de los criterios de revisión de tu texto, escribe la versión final de tu receta saludable e incluye las correcciones y sugerencias recibidas. Toma el tiempo que necesites para realizar las correcciones necesarias. Recuerda acompañar con imágenes o ilustraciones tu receta. Ten presente que según la meta, la receta saludable debe contar con los 3 grupos de alimentos que se encuentran en la ficha Cómo servir los almuerzos del día 2 de la semana 29, así como la porción de alimentos que debe servirse. Cuando hayas finalizado tu corrección, reúnete con tus familiares y compárteles tu nueva versión de la receta saludable. Explícales cómo está organizada y las características del texto. Resalta principalmente la combinación de los grupos de alimentos que contiene tu receta, así como las porciones que deben tener en cuenta al momento de servirlos en el almuerzo. Pídeles a tus familiares que te graben si es posible y si cuentas con los recursos necesarios. Luego, comparte con tus compañeras, compañeros, la receta a través de un video o un audio en WhatsApp. Ahora reflexiona sobre lo que has aprendido en estas 2 semanas de actividades de aprendizaje respecto a las prácticas saludables para crecer fuertes y sanos. Para ello, vas a escribir brevemente tus principales aprendizajes considerando tu reto. ¿Qué alimentos debes elegir para mantenerte saludable? ¿Qué hábitos alimenticios debemos practicar para tener una vida saludable? ¿Cómo elaborar una receta saludable? Para finalizar, reflexiona sobre tus aprendizajes. Recuerda la meta de aprendizaje, que es escribir una receta saludable, considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora o profesor. Responde, ¿lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Luego, en este cuadro, evalúa los criterios que lograste al realizar la actividad. Escribe cómo te has sentido durante el desarrollo de esta actividad. Hemos terminado, niños. Espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta el próximo lunes.